Ok. Ahí ya está. Bien, vamos a comenzar entonces con la presentación de hoy. Ahí les estoy compartiendo la pantalla. Pueden hacer preguntas a lo largo de la presentación, no hay ningún problema, y probablemente muchas de ellas van a ser más fácil responderlas en ese minuto. En caso de que no sea así, sea mejor, la voy a poder responder después, se les aviso y lo vamos viendo. Entonces lo que veremos hoy es sobre cómo cuantificar el desempeño que tiene la Red Sismológica Nacional para localizar sismos. La idea es, dada la geometría y las propiedades que tienen las estaciones que están instaladas de manera permanente, cuál es la capacidad de detectar eventos de distinta magnitud en distintas posiciones, en distintas localizaciones. Entonces, para eso vamos a hablar un poquitito sobre cuál es la metodología que utilizamos para localizar eventos. Veremos la primera parte de la metodología que vamos a emplear en esta presentación en particular, que tiene que ver con la cuantificación de la capacidad de detección de una sola estación, y en la segunda parte de la metodología veremos cómo combinamos las distintas estaciones para lograr la localización de un evento, para proceder a los resultados y algunos comentarios finales. Pues bien, cuando ocurre un evento sísmico, que en este caso hemos representado con una estrella, vamos a tener un conjunto de estaciones cercanas, como las que aparecen un poco esquemáticamente en esta figura, que son los triángulos, las cuales van a ser capaces de registrarlo o no, dependiendo de sus propiedades, y viendo la llegada, los tiempos de llegada a las distintas ondas, vamos a poder calcular la distancia del evento a cada una de las estaciones, y haciendo este dibujito vamos a poder localizar el evento de manera exacta. Para definir la posición, que debe ser tanto en el espacio como en el tiempo, tenemos que conocer 4 observaciones, y para poder definir los 3 parámetros de localización espacial más el temporal, que es el tiempo de origen. En este proyecto nos vamos a centrar solo en la capacidad de localización con la onda P, y esto es porque, bueno, es como las restricciones que tiene la metodología, pero además está un poquito enfocado a los sistemas automáticos que estamos utilizando en este momento, que se centran en la onda P y no en refinación, y no en una localización refinada que puede incluir onda S. En general, si uno es capaz de localizar la onda P, va a poder localizar la onda S y tener una localización más precisa. Pero los software que estamos utilizando en este minuto para detectar eventos y de esa manera después procesarlo, están trabajando únicamente con onda P, por lo tanto los resultados son aplicables a lo que estamos haciendo nosotros en este momento en el Centro Sismológico. A continuación, esta presentación se basa en estos 2 artículos, que si me mandan un mensaje se los puedo enviar, y principalmente el primero de ellos, que es donde se desarrolla la metodología, y en el segundo donde se aplica a esta metodología a Italia, a la red italiana. Pero estos son los 2 artículos que basan el estudio que les voy a presentar en este minuto. Entonces vayamos a la metodología que es publicada por estos 2 autores. Supongamos que ahora tenemos solo una estación, el triángulo azul, el cual registra 5 eventos de distinta magnitud. 3 de ellos sí se puede picar la onda P, que están pintados en verde y son un número n positivo, y en 2 de ellos, marcados con rojo, no somos capaces de detectar la onda P, ya sea porque llega con muy poca amplitud o la estación es muy ruidosa. Por lo que sea, la combinación que llega de baja magnitud, ergo baja amplitud o niveles de ruido en ese instante, no fuimos capaces de picar la onda P y nos marca una medida como n negativo. Todos estos datos los vamos a llevar a un espacio de distancia-magnitud, como aparece acá. Tenemos en el eje horizontal la magnitud y en el eje vertical la distancia, y graficamos estos puntos en rojo y en verde, dependiendo si no fueron picados los puntos rojos o si fueron picados de manera positiva los puntos verdes.
Y esto lo repetimos para una gran cantidad de eventos, para una sola estación, y toda la base de datos que tenemos, vamos a tener este tipo de gráficos de magnitud versus distancia, pintados con dos colores. Es binario, o verde, que sí fue picado, o rojo, que no fue así. Y luego, considerando celdas de magnitud distancia para una cierta discretización en este espacio, vamos a calcular la probabilidad de picar un evento con una cierta magnitud o un cierto rango de magnitudes y un cierto rango de distancias, y esto lo definimos como la probabilidad de lograr ese picado como el número de picadas positivas partido por el número total. Y finalmente suavizamos este dibujo para obtener esta probabilidad de registrar un evento, en este caso les insisto, es solo la onda P, para una cierta estación. Veamos algunos resultados. Esto en el panel de la izquierda se presentan triadas, magnitud, distancia, peak, ya sea positivo o negativo, para una estación en particular. En este caso estamos viendo la estación AC01. Como les conté, en el eje horizontal tenemos la magnitud, partiendo desde 2 y llegamos solamente hasta 6, y la distancia desde 40 kilómetros hasta 600. No, muy pocas veces tenemos registros para eventos de menor distancia, y más de 600 kilómetros ya no es relevante. Y el color, como les conté, va a depender si se observó el picado en verde o si no en rojo. Después discretizamos este espacio en magnitud y distancia y calculamos las probabilidades como aparece en el panel derecho con la escala de colores de probabilidades que aparece también más a la derecha. Entonces, un color más verde significa una mayor probabilidad de ser picado, y pasando por amarillo, que es básicamente la mitad, estirar una moneda, hasta los colores rojos, donde no somos capaces de picar la llegada de la onda P. Veamos cómo resulta esto. Veamos este panel que nos va a dar toda la información que necesitamos. Entonces, si consideramos una distancia de 150 kilómetros, cualquier evento a una distancia de 150 kilómetros para la estación AC01, si se fijan, básicamente la probabilidad es 1 de que vamos a poder picar la llegada de la onda P para todo el rango de magnitudes. Por otro lado, si consideramos una distancia mayor, 400 kilómetros, solo a partir de aproximadamente la magnitud 3.7 tenemos una probabilidad de éxito superior al 60%, o sea, algo que podamos considerar que sí lo podemos hacer. Caso opuesto, para eventos de magnitud inferior a 3.7, la probabilidad es muy baja de que logremos picar la onda P. Y esto se basa en los datos reales de la estación AC01, que son cuando fueron picados por los analistas, y en el caso de que el evento esté a menos de 600 kilómetros, si no aparece ese picado, también anotamos ese dato. De igual manera, si consideramos un evento de magnitud 4, podemos decir que aproximadamente hasta unos 450 kilómetros de distancia vamos a poder detectar la llegada de la onda P, y a distancias mayores es poco probable que lo logremos. Les repito, si alguien tiene alguna consulta, la hacen más. Y de esta manera, ven, en este gráfico somos capaces de cuantificar la capacidad que tiene una estación de detectar una onda P. Veamos, comparemos algunos resultados. En el panel de la derecha voy a tener los que ya analizamos de la estación AC01, y en el panel de la izquierda estoy presentando los resultados de la estación AF01. Si se fijan, son un poquito parecidos, pero en el caso de la AF01 se ve un poquito más de rojo. Esto quiere decir que hay menor probabilidad de picar ondas P, por ejemplo, para una magnitud 3, esto llega hasta básicamente los 180 kilómetros. O sea, la estación AF01 es más ruidosa que su par AC01, porque es menos probable que yo pueda picar la llegada de una onda P, y de hecho a distancias superiores a 200 kilómetros, para un evento magnitud 3, la probabilidad es básicamente nula. Muy pocas veces hemos logrado picar la llegada de la onda P en esta estación. Veamos otro ejemplo, ahora una estación de mejor calidad, PB07, vemos que esta es de mejor, se ve mucho más tonos verdes,
y lo podemos ejemplificar volviendo a mirar la estación, la magnitud 3, hasta aproximadamente unos 470 kilómetros de distancia, si logra picar la llegada de la onda P exitosamente en la estación PB07, siendo que para una misma distancia en la AC01 no es posible. Veamos otro ejemplo de lo que significa el impacto del ruido. Tenemos ahora, cambié las estaciones, me vine a la región metropolitana, MT01 que está un poco hacia el sur, fuera de Santiago, y MT18 que está en La Casona, que sabemos que es bastante ruidosa, estoy haciendo trampa, pero ahora podemos ver cómo la MT18 tiene una mayor cantidad de rojos, es menos probable, menos capaz de detectar exitosamente la llegada de una onda P en comparación con la MT01. ¿Y cómo funciona esto? Sí, profesor. Disculpa, sí, Felipe, yo te quería preguntar, ¿hay una comparación del número de datos que tienes en cada estación? Es decir, ¿son comparables? ¿Estamos hablando de centenares? ¿Estamos hablando de miles? ¿Cuál es el número de datos que estás usando en cada gráfico? Bueno, el número aparece en cada uno de los en el lado arriba del panel derecho de cada uno de ellos. Por ejemplo, Tienes razón. MT01 Gracias. casi 17.000 y MT18 casi 6.700. Y efectivamente, cuando uno tiene muy pocas llegadas, muy pocas picadas, la matriz, digamos, de probabilidades es muy poco confiable y uno va a poder discretizar algo, pero va a ser poco confiable. Paula, cuéntame. Ay, Te muteaste de nuevo. ahí sí. Que no sé, esto me imagino que igual depende del corte que hagan los y las analistas, ¿cierto? Porque por lo general el corte, digamos, de las trazas para procesarlas en 6 se hace a 4 grados. A veces los analistas lo modifican, pero más allá de 4 grados, creo yo que rara vez hacen el corte, o me equivoco. No, sí, tienes razón. Yo tenía entendido que eran, claro, que son 6 grados, o sea, son 4 grados y efectivamente a distancias mayores suele no picarse. Si tú te observas sobre 500 kilómetros, tenemos muy pocos datos, pero la verdad debería haber cortado el gráfico a 500, pero no tiene ninguna relevancia porque a distancias Okay. menores cuando vamos a poder detectar una llegada realista, confiable con una gran cantidad de datos. Ya, eso no. Pero sí, tiene que ver con el corte y de hecho se considera solamente los datos en CEISAN que tenemos desde el 2012 en adelante, todos los datos que han sido registrados. Son los datos reales. Esto es, un poco deteniéndome en esto, quisiera hacer el énfasis que aquí no hacemos un supuesto de acuerdo a la calidad de la estación, sino que en base a los datos que ya tenemos, cuál es la capacidad que tiene la estación de detectar, de lograr una picada exitosa de la onda P. Entonces, veamos cómo ocupamos esto. Acá tenemos nuestro evento que fue registrado por 4 estaciones. Digamos que es un evento. Profesor, levantó la mano de nuevo. Don Sergio. Bueno, dale. Tenemos nuestro evento. Ahora supongamos. Disculpas. No hay problema. Supongamos que es un evento magnitud 2.5 para tener algo para trabajar y tenemos nuestros matrices de probabilidad, distancia, magnitud y estas triadas, y debería este evento para ser localizado de manera exitosa deberíamos tener 4 picadas. En la primera estación, magnitud 2,5, digamos, bueno, yo le invertí, digamos, esta distancia, sí, tenemos una buena probabilidad de ser picado. En el segundo caso, está más cerca, es una estación más ruidosa, pero al estar más cerca sí lo logramos hacer de manera exitosa. Para la tercera estación seguimos picándolo bien, pero la cuarta, que está un poquito más lejos y es quizás un poquito más ruidosa, no pudimos lograr esta picada, entonces este dato no lo tenemos, así que lo restamos y no es posible localizar este evento en particular con esta red, estas 4 estaciones. Por lo tanto, no es
localizado de manera exitosa. Pero más que eso, más que decir blanco o negro, si se fijan estamos hablando de probabilidades. Por lo tanto, si tengo más de puedo calcular la probabilidad de ser, considerar la probabilidad de ser localizado en distintas estaciones al mismo tiempo y de esa manera cuantificar cuál es la probabilidad de que este evento sea detectado por los sistemas automáticos. Digo automáticos porque nos estamos refiriendo solamente al picado de la onda P. Y con esto en mente, nos vamos a ver los resultados. Estos presentan la probabilidad ya de localizar un evento de magnitud 3.5 a 30 kilómetros de profundidad. Tomé este como valor de parámetro porque es el más usual, un parámetro más común. Y el color es proporcional a la probabilidad, pero para ayudar la vista he marcado dos curvas de nivel de 0,4 y 0,8. Por ciento de 0,4 y 0,8 con un máximo de 1 de llegar a una picada exitosa, y podemos ver que dada la geometría de la red sismológica nacional y las capacidades que tiene cada una de las estaciones, tenemos básicamente un 90% de localizar este evento. Veamos más resultados. Acá presentamos una comparación para la red el año 2021. En el panel de la derecha vamos a mantener como referencia esta magnitud 3.5 y lo comparamos con la magnitud 3. Obviamente, para localizar eventos de una magnitud menor es un poquito más difícil, el área se acorta, pero básicamente prácticamente en todo Chile vamos a poder localizar este tipo de eventos. Es un poquito más chico, una magnitud menor, pero aún así somos capaces de hacerlo. Si nos vamos a una magnitud más baja, 2,5, vemos que en el norte de Chile lo logramos hacer exitosamente, pero hacia la zona sur se vuelve un poco más difícil. Y bueno, acá la región de Arauco, donde tenemos una menor existencia de estaciones, nos cuesta un poquito más localizarlo, pero aún así lo hacemos quizás con un 80% de probabilidad de éxito. Veamos cómo ha evolucionado la capacidad de detección de la Red Sismológica Nacional, la RCN, en el tiempo. Entonces, acá mostramos en el panel de la izquierda, de la derecha, como referencia, las capacidades que tenemos este año de localizar un evento 3.5 y lo comparamos con el año pasado. Prácticamente no ha cambiado nuestra capacidad. Nos vamos 2 años más atrás, la geometría ha variado muy poco, se agregaron algunas estaciones, pero la verdad, nuestra capacidad se mantenía bastante buena. El 2016, ahora ya sí perdimos un poco, teníamos menos capacidad de detectar, sobre todo en la zona sur, que fue la zona que más nos costó lograr instalación de estaciones de manera exitosa, y el 2014 también una época donde todavía nos faltaba, y el 2012 cuando recién nos iniciamos, básicamente podíamos detectar eventos en la zona norte de Chile, y ya el sur era prácticamente muy difícil de detectarlo, y era por la geometría de las estaciones que estaban instaladas en tiempo real en ese tiempo. Ahora, un juego que yo comencé a hacer es, generalmente los analistas, no generalmente, a diario, después de cada turno, nos cuentan qué estaciones no estaban funcionando, y yo dije, bueno, voy a tomar la red, descontar esas estaciones y voy a ver cómo evoluciona nuestra capacidad de detección, si se ve afectada por esta falla de estaciones. Esto ocurrió el día 25 de noviembre, donde tuvimos una falla de 19 estaciones, algunas AI, algunas MT y 4 PB, pero comparando con el desempeño de la red son básicamente iguales. La verdad es que afectó muy poco nuestra capacidad de detección, y es porque, si bien eran muchas estaciones, estaban más o menos repartidas de manera homogénea en todo el territorio, y otras fueron capaces de reemplazarlas. Este es el caso del 6 de octubre de este año, donde perdemos un poquito de capacidad de observación en el sur, porque teníamos una falla de 23 estaciones, y este es un caso especial del 23 de julio del 2021, donde fallaron las estaciones del extremo sur de Magallanes, y aquí es donde estamos perdiendo la mayor capacidad de identificación. O sea, no depende tanto del número, sino que dónde se encuentran estas estaciones para tener una pérdida de capacidad real de localizar eventos. Entonces, yo también me puse a jugar con esto. ¿Qué pasa? ¿Cuántas estaciones tengo que perder
para que esto me perjudique realmente mi capacidad de localización. Entonces empecé a hacer un tema más bien probabilístico y consideré un número al azar de estaciones que podían ir desconectándose. Algo que me han contado mis colegas de terreno y que lo he colaborado con los reportes de mis colegas de la OPA, es que tienden a fallar las estaciones más al sur. Por lo tanto, en este tema de probabilidades vamos a darle mayor probabilidad de falla a las estaciones más al sur. Porque generalmente, como hay menos sol, fallan por los paneles y tenemos problemas de energía. Entonces, con esto en mente, acá tenemos nuevamente a la derecha el panel de referencia y tenemos con un 10% de falla. Tenemos el 90% de las estaciones funcionando y nuestra capacidad de detección se mantiene bastante bien. Si vamos al 80%, el 20% de las estaciones están fallando y existe una mayor probabilidad de que fallen hacia el sur. Mientras más al sur, mayor es la probabilidad. Hay algunas que sí están funcionando, pero dado que estoy concentrando la probabilidad en el sur, es donde estoy perdiendo capacidad de observación. Y bueno, el 60%, esto ya van a ir avanzando más al norte, y esto ocurre cuando tengo el 40% de probabilidad de falla de las estaciones. Se ve muy perjudicada mi capacidad de observación en la zona de Aysén, pero en la zona norte, debido a la red, que menos probabilidad de falla, también estoy haciendo un poquito de trampa con eso, se mantiene nuestra capacidad de observación. Con este sistema también podemos determinar cuál es la magnitud de completitud. Esto quiere decir cuál es la menor magnitud que puedo detectar de manera exitosa, considerando un 99,99% de probabilidad. Entonces, que muy seguramente voy a detectar, y en este gráfico se presenta cuál es la magnitud de completitud, la menor magnitud que soy capaz de detectar con un 99,99% de probabilidad, considerando la red hoy en día. Casi todo Chile tiene una magnitud de completitud de 3,2, en algunas llega hasta 2,8 y quizás un poquito inferior, excepto en el extremo sur, donde tenemos menos estaciones y son de menor calidad, y de hecho existen zonas en las cuales no podemos asegurar que tengamos la localización de eventos con magnitud 3.6. Ahora, si jugamos un poquito con las probabilidades, digamos, si consideramos el 99%, un poquito menos, si no es tanto, sí podemos decir que en todo Chile podemos asegurar que la magnitud de completitud es un 3.6. Es decir, que tenemos un 99%, solo un 1% de probabilidad de no de no detectar un evento de magnitud 3.6. Hemos implementado la técnica publicada por nuestros colegas para cuantificar la capacidad que tiene una estación de detectar un evento, y combinamos estos valores con la geometría de la red. Esta técnica ha sido aplicada a la Red Sismológica Nacional desde el 2012 hasta hoy en día. También jugué un poquito con la probabilidad de que fallen algunas estaciones, pero para ver cuántas estaciones ya nos deberían comenzar a preocupar que fallan, y hemos determinado la magnitud de completitud de acuerdo a la geometría y la capacidad que tiene nuestra red de detectar distintas estaciones. Y con esto podemos cuantificar, podemos ponerle números a la capacidad que tiene la Red Sismológica Nacional para detectar eventos. Y esa ha sido la presentación. No sé si existen más preguntas. Muchas gracias, Felipe. Muy clara la presentación. Me parece muy interesante eso de que 3.6 sea la magnitud de corte mínima para la completitud. Estamos entregando 3.8 en este momento por protocolo para la comunidad, así que estamos bastante bien. El 3.6 lo conversamos con Seba, y si me apuráis quizás podemos tener otro valor, pero lo conversamos un poquito para mantenernos lejos de lo que estamos comprometidos, pero lo tomamos como benchmark. No, súper bien. Felicitaciones a ambos. ¿Tienen la palabra? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo tengo dos,
si es que nadie más Adelante, me robó la palabra. La primera tiene que ver con los artículos estos que describen la metodología, porque la verdad yo no estoy familiarizado con ello y me gustaría saber si se menciona en la discusión de los mismos, digamos, eventuales conclusiones, valga la redundancia, en función de los mapas que uno mira. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿te permite concluir solo con respecto a si una estación es muy ruidosa o no? ¿O hay otras cosas con las cuales uno se pueda aventurar en función de los gráficos, esos primeros que mostraste que tenían los colores verde y rojo? La verdad que lo de estación ruidosa, eso es cosecha mía. Yo simplemente hablaba de qué es lo que significa para aterrizar un poquito esto. En los artículos solo se habla de un poco cómo tú logras cuantificar la capacidad que tiene una estación de localizar la llegada de la onda P con datos reales y no con supuestos, no con hacer supuestos, que es lo que otras metodologías están utilizando. Entonces ellos no sé si mencionan otra cosa de otra uso que se le pueda dar a esos gráficos. La verdad que eso yo como que, eso es más cosecha mía. Entonces te puedo mandar los papers para que busques lo que estáis haciendo, lo que estáis buscando. O sea, es que mi pregunta es en pos de que lo primero que uno tiende a pensar es justamente lo que dijiste tú, que la estación es muy ruidosa, pero la pregunta era por si ellos se aventuraban a proponer algún otro tipo de fenómeno, digamos, asociado a la baja capacidad de una determinada estación. No, solo que la idea era tratar de representar los datos reales, sin supuestos, sin asumir que está acá o que está allá, ni el tipo de, fíjate que no se habla ni del tipo de sensor, ni las condiciones de ruido, nada. Es considerando los eventos hasta una distancia, yo consideré 600 kilómetros, quizás me pasé como comentaba Paulita, y sí se identificó la llegada de la onda P1. Estás cuantizando la señal sobre el ruido nada más. Ahora, ¿cuál es la causa del ruido? Cualquiera. Incluye cualquier cosa que llamemos ruido. Y eso es calidad de la estación, y tipo de instrumento, calidad del suelo y ruido general. Y hay otra cosa además, que el dato no haya estado llegando. También. Porque es permanente, o sea, no llegó la señal. exacto, entonces de alguna manera frente al ruido, el ruido supera la señal. De alguna manera estáis metiendo Sí, todos esos parámetros de falla metidos dentro de ese gráfico, ¿cachai? Y no tiene que ver con un supuesto de un análisis de cuál es la persistencia de la llegada de la señal, nada de eso. Esto es simplemente empírico, con lo que se ha observado. Y el otro comentario que quería hacerte, que es como entre comentario, pregunta y solicitud, es si los gráficos que tú representabas mostrando, digamos, el mapa con colores verdes que indicaba la capacidad de la red con un umbral de magnitud 3.5, o sea, digamos, nos permite cumplir con lo que indica el protocolo, que es 3.7 hacia arriba y todos felices, pero yo creo que si usamos esta misma herramienta y le ponemos magnitud de corte, no sé, 2.8, vamos a ver, o debiésemos ver las zonas prioritarias donde tenemos que instalar estaciones. Por casualidad, ¿hiciste el ejercicio de ponerle magnitudes más chiquititas y ver qué empezaba a pasar con los gráficos? Sí, estoy yendo un poco más atrás con las fallas de estaciones. Esto, bueno, cómo ha evolucionado en el tiempo. Y quiero ir a esta figura. Acá partí los cálculos con 2,5. Entonces, este es la capacidad con la red que tenemos hoy en día con un 2,5. Podemos bajarlo más, podemos ir a 2. De hecho, en el paper los autores trabajan con magnitudes 0, magnitud 0. Nosotros podemos bajarlo un poco más y ver cuál es la capacidad
pero tengo que revisar cuál es la magnitud mínima que tengo en mis gráficos distancia-magnitud. Eso lo tengo que ver antes de irme más abajo. Porque lo ideal yo creo que sería irlo bajando, digamos, de 0,1 en 0,1, de tal forma que las zonas verdes dejen de ser conjuntas y se empiecen a evidenciar los sesgos de color rojo entre medio. Y así, digamos, poder definir las zonas prioritarias de instalación de estaciones. Sí, sí, sí se puede hacer. Bueno, esos eran los comentarios de mi parte. Te agradezco la presentación, estuvo todo súper claro, la verdad, por eso creo que no hay mayores comentarios de mi parte. Así que Perfecto, eso, muchas gracias, Seba. Felipe. Cristian tenía levantada la mano y después el profe Sergio. Hola Felipe, bueno, primero que todo, felicitaciones ahí por la presentación. Y pensando en la labor que nosotros realizamos en terreno, don Mario ya hizo la pregunta, pero a lo mejor podrías profundizar un poquito más respecto de cuál es el origen del ruido que realmente va disminuyendo, ¿cierto?, la capacidad que tiene la estación para detectar correctamente los movimientos. Si es necesariamente la calidad del sitio, si puede ser alguna problemática asociada, por ejemplo, a la instalación de las estaciones, si es ruido blanco, ruido térmico. Esa es la pregunta. Gracias, Felipe. Era Cristian. Mira, lo que se me ocurre ahora es que de alguna manera yo mirando los gráficos, y eso es lo que traté de representar con la presentación, los que les traté de mostrar, cuando mostraba estas comparaciones que les hacía hace un rato atrás, era eso, un poco cómo podemos leer estos gráficos y cómo estos gráficos de alguna manera nos hablan de la calidad de la estación. Lo que yo sugiero que podemos hacer es identificar gráficos de algunas estaciones que nos parezcan que tienen una baja capacidad de detección de eventos, y una vez que definamos cuál es ese grupo de estaciones, tratamos de buscar parámetros que nos pueden indicar por qué ocurren. Por ejemplo, acá la verdad que hice trampa y tomé la MT18 y agarré cualquiera de la MT de la región metropolitana para compararlo, pero yo sabía que la MT18 es ruidosa, entonces hice trampa. Pero lo que yo sugiero ahora es buscar gráficos como este, con una alta presencia de rojo, y identificar todas estas estaciones y después empezar a hacer un back análisis de tratar de determinar qué características tienen en común estas estaciones y cuáles de estas características se pueden recoger para hacer sugerencias en el trabajo de los colegas de terreno. No sé si contesto tu pregunta, colega. Sí, perfectamente, Felipe, te lo agradezco. Sí, yo creo que cualquier consideración que pudiésemos aplicar en terreno y que pueda mejorar la calidad de la estación, creo que sería muy interesante determinarla, conocerla y poder aplicarla. Gracias, Felipe. Vale, colega. Profesor. Oye, muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Está muy buena. La pregunta que tengo va en la dirección de si uno con tu metodología podría determinar cuáles son las estaciones críticas, es decir, cuáles son las estaciones que ojalá que no se pudieran caer. Obviamente, parece que las estaciones mientras más separadas están, pasan a ser más críticas, ¿no es cierto? Porque la metodología habla de esto, digamos, y el secreto parece que está en redundancia, en poner un mayor grupo de estaciones, cosa de que no haya mucha distancia entre las estaciones. Yo creo que por ahí va. Pero en un proyecto como, por ejemplo, con la Falla San Ramón, donde estamos monitoreando sismos muy chicos, no sé, yo del orden de 1,5, una cosa así, hasta 1,5 probablemente, si uno pudiera determinar cuál de esas estaciones pasan a ser más críticas que otras, porque ahí no podemos darnos el lujo, como en ninguna estación tampoco de la red nacional, digamos. Ojalá que se caiga la menor cantidad posible, pero uno podría tener algún criterio de reacción, en el sentido de que hay ciertas estaciones que no puede dejar mucho tiempo sin ir a repararlas. Esa es, digamos, yendo por ese sentido, en esa dirección, si es que esta metodología nos ayudaría en hacer algo así.
Yo creo que sí, mi impresión es que sí es capaz de hacerlo. Tendría que definir un procedimiento y quizás, y aquí estoy hablando, pensando en voz alta, definir zonas, por ejemplo, definir la zona norte o partamos con zonas como la falla de San Ramón para acotar e ir prendiendo y apagando estaciones y haciendo cálculos con este proceso, que es un poco lo que yo traté de hacer con esta caída de las estaciones, haciendo énfasis hacia el sur. Quizás con ese procedimiento de ir prendiendo y apagando, vemos cuando se apagan cuáles son las estaciones que al apagarse o qué combinación de estaciones son las que al apagarse más afectan el desempeño de la red y por lo tanto, como usted menciona, son estaciones que deberían tener mayor prioridad en caso de un correcto funcionamiento. Pienso que sí, creo que tendría que trabajar un poquito en hacer una propuesta para hacer el experimento, pero yo creo que la herramienta sí nos permitiría entregar luces en esta línea. Ok, gracias. ¿Una otra pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Está súper interesante, Felipe, pero te acabas de comprometer a hacer por lo menos un preinforme y un mini proyecto de si es factible o no detectar las estaciones críticas que mencionas él. Y tratar de caracterizar mejor la señal ruido en muchas estaciones. Puede que alguna estación la podamos mejorar notablemente si la movemos 5 metros de donde está, por sus condiciones de suelo y condiciones de sitio. O sea, ese tipo de información es súper importante y relevante para mantener nuestras estaciones y para instalar mejor nuestras estaciones. Así es, y en cualquier caso, proyectos que generan más preguntas que respuestas, yo creo que son los proyectos más importantes, más relevantes en primer lugar, y en segundo lugar son los más entretenidos. Así que feliz de estimular la discusión, y esa es la idea también de generar estas presentaciones. Exactamente, esa es la idea de las presentaciones. En función del último comentario que decía don Sergio, quizás sería interesante combinar esto que decís tú de prender y apagar estaciones con el hecho de bajar el umbral en los mapas de calor, y yo sospecho que las estaciones que queden en el contorno de las zonas verdes que se empiecen a separar son como los primeros candidatos a prender y apagar para definir las zonas críticas. Yo creo que tenéis razón, yo creo que es una buena señal. Voy a revisar la metodología y comenzar a avanzar en ese sentido, sí. Ok, muy bien. Si no hay más comentarios, te agradecemos mucho, Felipe, muy clara la presentación, una herramienta que tiene mucho potencial, así que felicitaciones y a seguir dándole. Gracias por tus presentaciones y esperamos luego más presentaciones, no solo tuyas, sino que de todo el resto. Muchas gracias por su participación y por las sugerencias para seguir jugando con estas cosas que uno se entretiene. Ok. Muchas gracias. Chao. Gracias. Que esté muy bien. Bueno haberlo visto a todos, por lo menos, o escuchado. Chao, gracias. Todo muy bien. Gracias. Chaito. Cuídense.